¿Qué tal, amigos del canal Presto Su? Hoy en Secretos de Asturias nos hemos venido hasta Somió una vez más, donde la familia Figaredo nos va a permitir conocer más secretos de, en concreto, una de las quintas más espectaculares que hay en Asturias, Quinta La Riega, un diseño del arquitecto Manuel del Busto por el encargo de José Bernaldo de Quirós y de su esposa Julia Sela. Como tenemos esa suerte de conocer a parte de la familia Figaredo para que nos atienda, pues hoy saludamos una vez más a Nicanor Figaredo. Encantado, Regina, muchísimas gracias por venir. Un placer y gracias por recibirnos y conocer más secretos de la Quinta La Riega. Nicanor, a ver, explícanos, por favor. Bueno, te estoy tuteando. Sí, encantado. No, ya nos conocemos de antes, o sea que gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por poder tutearnos. Por favor, es más cómodo y además, bueno, hemos compartido, acordaros, hace un par de meses con nuestros seguidores de Secretos de Asturias, muchos secretos del maravilloso palacete de la Quinta Bauer o de la Palacio de la Concepción. Concepción, exacto, ese es su nombre. ¿Y por qué llega a vuestras manos, de los Figaredo, este palacio que perteneció en un principio a José Bernaldo de Quirós? Sí, bueno, pues el tío Pepe era cuñado de mi abuelo, o sea, los dos estaban casados con dos Selas, Ángeles Sela, mi abuela, y tía Julia Sela, mi tía abuela. Entonces, bueno, en un momento dado, mi abuelo le compró la casa a su cuñado. ¿Y pasasteis aquí? Y pasamos aquí, exacto. Aquí vino a vivir un tío abuelo mío, que se llamaba Ismael, tío Ismael, y bueno, y veníamos muchísimo. O sea, ¿y era así la finca? Siempre fue así. O sea, la finca, en realidad, en origen, llegaba era colindante con la de abajo. Sí. Bueno, hay un camino por abajo, un camino peatonal, que era el que dividía una finca de la otra, pero luego, posteriormente, después de la guerra, pues se hizo la carretera esta. Que fue como casi todos los palacetes, Hospital de Sangre. Exacto, ¿no? Sí, esto durante la guerra, sí. Pues vamos a hablar ahora de algunos detalles arquitectónicos, que a mí me apasiona Manuel del Busto. Lo que me gusta a mí, Manuel del Busto, su obra, quiero decir. Sí, es Manuel del Busto padre, porque luego hubo un hijo también arquitecto. Sí. Bueno, esto, algo que nos gusta mucho, a ti te choca, y es que se define el edificio como un edificio regionalista montañés, que es el estilo. Bueno, o sea, arquitectónicamente lo llamará montañés, pero son todo elementos asturianos, y son del barroco asturiano. Efectivamente. Todo. Tiene sus orejas, las ventanas y los balcones, tiene la flor del agua en ese arco de entrada, espectacular, un corredor maravilloso. La solana y los cortafuegos que tú me hablablas. Efectivamente, que poca gente podría ser uno de nuestros secretos prestosos. El cortafuegos es un elemento que se ponía en las casas del siglo XVI y XVII para evitar que la llama pase. Y también, bueno, vamos a hablar de... ¿Por qué tiene la fachada ese escudo de Bernardo de Quirós? Bueno, claro, es el que lo construyó, el primer propietario, y el que lo encargó, y entonces puso ahí su escudo. En las escaleras está el escudo de los Bernardo de Quirós y de los Sela también, o sea, en cada una de las ventanas. Bernardo de Quirós, ya saben, después de Dios, la casa de Quirós. Exacto. Por eso esas dos llaves de abrir y cerrar las puertas del cielo. Me fascina y nos encanta a todos ese gran corredor, qué bien lo tenéis conservado, y sobre todo un detallito que luego vamos a ver son las baldositas, los azulojitos que tienen. Es muy de la época de los años 20, que se complementaba con azulejos de Talavera. Porque hay que decir a todos nuestros seguidores, que son miles, tenemos un montón ya, gracias, y luego hablamos de suscribiros, os vamos a recordar, que el tipo de piedra que ha empleado... Sí, el tipo de piedra es de una cantera cerca de aquí, cerca de la playa de la Ñora, y es la misma piedra que se utilizó, o la misma cantera la que se utilizó para la construcción de la Universidad Laboral. Me encanta ese detalle que no creo que mucha gente sepa. Fijaros que de cosas curiosas puede aprender uno cuando viene con los propietarios de los lugares, de los palacios, etcétera, para saber, por ejemplo, que esto... Sí, esto en principio, el proyecto que le presentó del Busto a tío Pepe
esta puerta no existía, esto se supone que era como una casa de campo, campesina, y esto era el zaguán, por eso tiene el suelo de piedra. Sí. Y teóricamente, si hubiese sido una casa del siglo XVI, un lado sería la cuadra y la otra la habitación de los aperos. Pero cuando se construyó en el XIX ya se construyó como vivienda, ¿eh? Sí. O sea, esto es... ¿Y la portalada fantástica de hierro fundido, forjado? Forjado es del XIX también, es de la misma época que la casa. Lo único, el proyecto, como se lo encargó, dijo una casa típica asturiana, o sea, son todos elementos... Y él fue por el libro. Esto es las casas mariñanas, por ejemplo, eso lo ves, que tiene un portalón grande y está la cuadra y la habitación de aperos. Bueno, Nicanor, venimos a la pieza principal de la casa, ¿verdad? Que es el patio central, sí. Que este ya nació cubierto, sí. Pero teóricamente en una casa del siglo XVI hubiera sido al aire libre. Claro, con la lluvia que hay. Con la lluvia aquí, Pero esas vidrieras espectaculares que tenéis, sí. También subiendo a la escalera. Subiendo a la escalera luego también. Desvelaremos el autor. De acuerdo, sí, nos presta mucho eso. De acuerdo. Bueno, todo panelado, es original, los paneles. Original todo, sí. Bastantes piezas, o sea, se han tenido que restaurar, claro. Porque el mantenimiento de esta casa es carísimo. Claro. Pero porque es toda la madera y todo eso. Gracias a Dios, sí. Y es una de las fotos que todos los novios, sí, sí. Etcétera, conservan, porque claro, con esta lámpara que también de la época... Sí, es una araña que esta tiene su cable para bajar, o sea, para bajarla y limpiarla y se vuelve a subir. O sea, eso es... La gran chimenea, sí, que ahora vamos a ver, y el escudo... Sí. Y el escudo de los Bernardo de Quirós, que quede claro. Bueno, a mí me encantan las vidrieras, Nicanor, y nos habíamos parado en este rellano, sí. Porque aquí están los dos escudos de la familia. Los dos escudos de la familia, que es Bernardo de Quirós y Sela, tía Julia Sela. Y la firma del vidriero, que es Vidrieras de Arte de Bilbao. Y toda la casa las vidrieras emplomadas son de la misma compañía. Y datan de eso, del año 19, año 20, o sea que tienen ya más de 100 años. Bueno, Nicanor, yo quiero que por favor me enseñes una de las habitaciones. Hay dos habitaciones, digamos, principales, ¿sí? La de la torre, sí. Y esta otra. Vamos a verla, pero antes estoy totalmente alucinada con estos trust. Sí, trust de iluminación, sí, yo lo llamaría estructuras. Estructuras de iluminación para los eventos. Para los eventos, exacto. Esto es nuevo, esto es siglo XXI. Por cierto, estoy maravillada con la conservación de la carpintería. Bueno, sí, gracias a Dios, se emplea mucho tiempo y muchos recursos en mantener toda la madera. Vamos a ver qué hay por aquí. Sí. Bueno, pues esta es una de las habitaciones que están preparadas para que la novia o los que hacen el evento, los que contratan el evento, se puedan cambiar. Lámpara original. Lámpara original, ¿no? y el mobiliario, los espejos, o sea, el armario y la mesa y tal, todo desde es aquí original. Se divisa perfectamente la laboral. Sí, las vistas son únicas. Esta casa, Pepe Bernardo de Quirós eligió muy bien el sitio. Pero claro, lo eligió porque ya había una casa previa, que era la de abajo, donde él venía mucho, claro. Y entonces dijo, en este Altozano, aquí voy a hacer yo mi casa. Yo creo que vamos a la pieza, una de las piezas clave. Una pieza clave que es la torre, y subir arriba. Te voy a llevar, tiene un itinerario secreto. Nicanor, qué dilema, ahora en protocolo, ¿quién va primero? Bueno, en protocolo en realidad siempre es la señora va adelante, pero en una casa donde no se conoce el camino, es el dueño de la casa o el que conoce la casa el que va abriendo camino. Pues venga, adelante. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí ya llegamos a la torre. Bueno, Nicanor, por favor, lo que me está prestando esto. Bueno, y es que lo impresionante es que hasta la torre, el detalle de la madera, está todo forrado en madera. La moldura con esas ménsulas, esto es espectacular. Es la torre que se ve desde fuera, esa torre de Manuel del Busto, que a Nicanor no le gusta que sea regionalista montañés, porque es como de Cantabria. Eso suena a no asturiano, y esto es solo elementos asturianos. Es precioso. Imagínate aquí qué vida harían tus antepasados. Bueno, ¿no? claro, vendrían aquí, bueno, en aquella época venían a ver el tiempo, si viene la borrasca o no, o lo que sea. Es lo mismo, es la casa de abajo, tiene también su torre, que yo creo que es solo para controlar. Exacto.
allá. Bueno, como verás también la obra hubo que retejar y cambiar el tejado y entonces... Por tanto está impecable las piezas, Sí, sí. Bueno, me vas a llevar a otro de los secretos. A otro de los secretos que nosotros jugábamos a que era una cárcel, pero no es una cárcel, es una cámara acorazada. Sí. Pero no me digas que os metían en la cárcel. No. La cárcel de niños. Exacto, okay. No, Hansel y Gretel. No. Esto en realidad es una cámara acorazada donde se guardaban los objetos que más valor tenían o que más apreciaban cuando se iban de viaje, o sea, cuando se iban de viaje, exacto. Después del veraneo, ¿no? Porque sí que vemos la reja como de cárcel, la puerta. Y bueno, aquí los anclajes. Es que hay una puerta blindada que además de esta reja era la puerta. Pero bueno, en fin, eso es historia todo. Tú antes me comentabas, Nicanor, que podían ser unas estancias dedicadas a peros, a cuadra. Bueno, sí, eso es, en el diseño de la casa podría ser, pero ya la casa se concibió para que fuera una vivienda. Y entonces esto es el cuarto de estar, aquí es donde se vivía más. Y me encantan la reja es original, es de la misma época, del año 19-20, en realidad es más del 20. Pues antes no te lo comenté, Nicanor, pero la casa la verdad es que me recuerda mucho al Palacio de la Zoreda. Así es, del mismo arquitecto, viene a ser casi igual, o sea, como proyecto, luego la piedra cambia y el estilo cambia un poco. Pero de la familia también. De la familia también, lo construyó, exacto, Tío Graciano Sela, que estaba casado con tía Teresa Bernaldo de Quirós, hermana de Tío Pepe, o sea, era un hermano y una hermana, casados con un hermano y una hermana. No se puede estar en mejor sitio para, yo qué sé, celebrar la vida, para celebrar Asturias, para celebrar Gijón y para celebrar pues esta pequeña amistad profesional que tenemos con Nicanor Figaredo y su familia, a la que les agradecemos muchísimo. El agradecimiento es nuestro por haber venido hasta aquí y habernos dado la oportunidad de poder explicarte todo esto. Qué privilegio, tenemos ahí a Gijón al fondo. Gijón al fondo y la vista, las puestas de sol son maravillosas. Ahí por la Campa Torres, ¿verdad? Exacto. Pues ya saben, ya saben. Pues gracias, Nicanor. Pues muchísimas gracias, Regina. Si tenéis otro palacio, ojalá, te avisamos enseguida, en cuanto nos gustan nuestros programas, pues a nosotros nos encanta estar con gente como él o con todos los que nos prestan su voz para contarnos historias, secretos de Asturias. Suscríbete a nuestro canal, que somos un montón ya, y no te pierdas todos nuestros programas. Canal Prestosu, aquí